damos la bienvenida formalmente al webinar del COVID-2019 y las consecuencias sobre el mundo del trabajo, este espacio de reflexiones provisorias que es parte del ciclo de webinars de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, que desde mayo organiza la Secretaría de Investigaciones, que está a cargo de la licenciada Luz Canela Suji, y para la cual, digamos, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos da su área, su gestión y su trabajo logístico de poder escuchar hoy a los expositores. Especialmente también en la organización del evento de hoy, queremos agradecer al licenciado Martín Carlomagno, que es un docente y funcionario de la casa, que participó en el armado junto con Luz de todo este evento que vamos a poder disfrutar hoy. Mi nombre es Gastón Muñoz, yo soy egresado y docente de esta casa de estudios, de la carrera de la licenciatura en Relaciones Laborales, estoy a cargo de la materia Remuneraciones y Política Salarial, y antes de comenzar con la presentación de los expositores, les pido por favor que podamos silenciar los micrófonos para que se pueda escuchar todo correctamente. En cuanto a la dinámica del webinar, la idea es poder hacer 3 exposiciones de unos 20-25 minutos aproximadamente, y después dar un lugar a espacios de preguntas y respuestas donde podamos intercambiar, enriquecernos y poder irnos con un lindo aprendizaje de esta tarde. Queremos agradecer al decano de nuestra casa de estudios, al magíster Gustavo Naón, que está presente, y al secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, el licenciado Miguel Brisca. Miguel, por favor. Buenas tardes. Bueno, los agradecimientos del caso al decano, al secretario de Investigaciones, a los que se ocuparon de armar este encuentro, que me parece seguramente va a ser muy productivo, a todos los que estamos, en especial, bueno, a Rubén, Amalia, a Rubén y a Edwin. Lo de Rubén, recuerdo cuando presentamos en Sociales el libro, en el contexto de otra charla de relaciones laborales, Rubén Cortina hablaba sobre su libro sobre el futuro del trabajo, antes de la pandemia, y todo lo que hay que repensar post pandemia. Hablaba con otros docentes de la carrera, y también los voy a acercar, lo que tuvimos un Zoom hace poco, un encuentro sindical, de relaciones laborales también, y en principio lo que todos decimos es que estamos todos opinando, ¿sí? Nadie es experto en pandemia porque nunca existió, o si existió, ninguno de nosotros vivió este tipo de pandemia, con lo cual, más allá de los méritos académicos, opinamos viendo la realidad, o sea, lo que nos indica en relaciones laborales. Nos planteábamos el otro día con otro sector sindical, propio de las relaciones laborales, el sector de comercio, que si bien siempre nuestro caballito de batalla fue luchar contra el empleo no registrado, y ahora vemos que el empleo no registrado, el empleo en blanco se perdió producto de la pandemia, o se está perdiendo. Hay que recuperarlo. Y el empleo no registrado es el que se consolidó. O sea, hay unas controversias que la realidad nos impone analizar, y bueno, algunos libros se nos han quemado, porque no voy a decir nada nuevo, todos ustedes son también tan expertos y viven la realidad, que va a cambiar el mundo del trabajo, que van a cambiar, no sé si las relaciones laborales, pero el mundo del trabajo seguro. Los convenios colectivos es otro tema que en la pospandemia se van a tener que hablar. El otro día lo escuchaba al compañero Julio Primato en cuanto al derecho a la desconexión, en cómo se está trabajando en lo virtual. O sea, es una complejidad para nosotros muy interesante. Lástima que sea en tiempo de pandemia y que uno la esté sufriendo. Pero digo, con el aislamiento social, pero bueno, yo soy positivo en la mirada de que cuando esto se supere,
analizar, los que están estudiando relaciones laborales, los expertos, como Amalia, como Edwin, como Rubén, que han escrito, que han producido papers del mundo de las relaciones laborales, de repente hay que revisar y ver cómo se dan respuestas en una situación que es absolutamente nueva. Yo discutía incluso con algunos empleadores, yo estoy de acuerdo que reclaman la asistencia del Estado. Pero no estoy de acuerdo que reclaman la asistencia del Estado los que siempre estuvieron pagando en negro. Me decía el otro día un comerciante, y pongo un ejemplo, tampoco voy a hablar media hora de esto, pero creo que ustedes también lo ven. Dice, ¿cómo puede ser que el gobierno me va a pagar la mitad de los sueldos de los empleados? Pero vos sabés, y bueno, ¿qué más querés? Y dice, no, pero me paga menos, 5.000 pesos nada más. ¿Cómo 5.000 pesos? Si tu empleado gana 35. Bueno, pero lo que pasa es que yo lo hago figurar con 10 lucas, le pago lo mínimo en blanco y lo demás sí lo pago todo en negro. O sea que todo ese negro con el cual evadió la seguridad social, ahora ese mismo tipo tiene bronca al Estado, al gobierno, se queja, porque el gobierno no le da la mitad del sueldo de los 35.000 pesos que cobra su empleado. Pero el empleado con la 35, la mitad está en negro, entonces el Estado te va a dar lo que figura en blanco, lo que vos trampeás y haces figurar. Entonces digo que esto desnuda todo. No, insisto, no estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo han leído esto. Esto desnuda en el terreno nuestro todo lo que fue generando el empleo no registrado. Entonces ahora se quejan de que el Estado no los asiste, pero el Estado les asiste sobre lo blanco, sobre lo declarado. Bueno, digo que la legislación laboral, nuestros diputados, nosotros tendremos que aportar también ideas a este nuevo mundo laboral que va a quedar en la post-pandemia. Lo que yo no puedo hablar porque me resulta muy difícil es cómo recuperamos los empleos que se caen. Uno me decía el otro día otro compañero, bueno, generando otro tipo de actividades. Pero yo digo que la actividad se vaya blanqueando y asumen los famosos pymes. Cuando me dicen la pyme sostiene la economía, la pyme se está cayendo en pedazos. Sí, pero una pyme mitad blanca, mitad negra. Entonces, cuando vos sos mitad blanco, mitad negro, y ante estas circunstancias queda expresado todo lo que yo dije. Y el ejemplo que quiero poner, para no hacerlo tan largo, es el ejemplo de los Rappi, los que hacen los deliveries. Hasta hace poco, en una discusión, me acuerdo de un panel en sociales, estábamos en contra, decíamos, ese trabajador no tiene seguridad social, ese trabajador que anda en la motito repartiendo comida no tiene seguridad social, no tiene RT, no aporta a la jubilación, no podemos permitir que esto... Bueno, todas esas quejas hoy, los pibes se ganan el único modo en la pandemia que se ganan la vida esos pibes, generalmente entre 18 y 23, 25 años, es con su motito y su bicicleta repartiendo comida. Y si vos le decís a ese pibe, no, mirá, vos no tenés derecho, no tenés amparo legal, no tenés RT, no aportás, te sacamos la moto, te sacamos la bicicleta y dejaste trabajo porque el trabajo es informal. El pibe con todo derecho te va a decir, bueno, perfecto, dame un trabajo formal. Dame un trabajo formal con todo lo que vos me decís, que dicen los libros, y yo dejo la motito, dejo la bicicleta. ¿Y qué hacemos? Entonces digo que nos espera un tiempo difícil, a la vez interesante, porque a mí estos temas los charlamos, ahora entramos en una reunión ahora en la Secretaría General de Loma a las 7, también con temas de cómo está afectando el empleo. Entonces digo que a modo de bienvenida a esta charla, tiré un par de disparadores que me gustaría escucharlo también a Rubén, a Amalia. Insisto, gente que ha producido todo este tiempo con una legislación que no solo no se cumplía, y ahora esta pandemia nos desnudó en una realidad muy difícil, insisto, de la empleabilidad, de la mejora del empleo, de la calidad del empleo. Entonces digo, es tiempo donde tenemos que ser, no sé si creativos, pero al menos
muy estudiosos de lo que... y escuchar a los jóvenes. Planteo lo de escuchar a los jóvenes, porque cuando los jóvenes te dicen esto de los rapis, y te dicen, bueno, todo lo que vos decís habrá sido en tu época. Vos eras un tipo grande, vos tenías empleo en blanco, pero ahora el empleo es así. Y yo que tengo 20 años, prefiero este empleo. Entonces, es un tiempo complejo y que, insisto, estos encuentros, intercambio de opiniones, nadie tiene la verdad absoluta porque todo esto es nuevo. Opinar, intercambiar experiencias sirve de mucho. Y si una institución como es nuestra facultad, todas las facultades, pero en este caso la nuestra, la de Sociales de Loma, inmersa en el conurbano, no digo que estemos para dar respuesta, porque no somos más que nadie, pero por lo menos estamos para asimilar la realidad que nos golpea, ¿sí? Y nos baja un poco los libros y nos baja la realidad. A esa realidad yo creo que estos encuentros tienen que apuntar en todo lo que podamos intercambiar. Así que bueno, agradezco la oportunidad nuevamente y esperamos, ahí Gastón está coordinando, Luz, que escuchemos la palabra de otros profesionales, lo veo a Rubén Lucero, a Tony Serra, que seguramente nos van a dar sus apreciaciones. Gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias por tus palabras. Por favor. De verdad te agradecemos siempre tu compromiso con este tipo de encuentros. Y Y de también varios temas. Disculpen que no fui conciso en una, pero bueno, todo tiene que ver con la empleabilidad. claramente, sí, sí. La coyuntura actual da para mucho. Desde ya agradecerte y aprovecho que mencionaste a varios de los funcionarios y docentes de nuestra casa de estudio que están presentes en la reunión, también agradecerles a ellos. Hay varios funcionarios y docentes. Y también quería hacer una mención especial. Tenemos en la reunión a varios ex becarios de la Universidad de Bolonia, del Centro de Formación de la OIT de Turín y de Castilla-La Mancha de España, Toledo. Amalia, digamos, es una de ellas, Edwin es otro de ellos, Martín es otro, hay una compañera de Perú, Carla Benedetti. Si me olvido de alguien, perdónenme, pero bueno, hay varios profesionales que han estudiado en estas universidades y que nos honran con su presencia. Bueno, la idea es comenzar entonces con Amalia, la voy a presentar formalmente. Ella es magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, docente de grado en nuestra universidad en la materia de Relaciones Laborales, docente de posgrado también en la Facultad de Lomas de Zamora, en lo que es la materia de políticas públicas y sociolaborales, y también es docente de la UBA y de UNTREF. Así que Amalia, muchísimas gracias por tu presencia, un gusto escucharte y comenzamos. Bueno, a ver, ¿ahora se me está escuchando? Sí. Perfecto, sí. Perfecto, bueno. Antes que nada, bueno, buenas tardes y gracias enormes, infinitas, por esta invitación que nos permite, bueno, acercar, como bien dijo Miguel, algunas ideas para para encarar, para enfrentar este nuevo fenómeno que no solo ha involucrado por su incidencia en los servicios de salud, sino también en todo lo que hace a la condición del mundo del trabajo. Coincido en ese sentido, creo que hemos tenido varias coincidencias con lo que decía hace un momento Miguel, y creo que las vamos a poder retomar en el transcurso de nuestras respectivas alocuciones. Quiero agradecerle a mi querida Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Popular de Lomas de Zamora, a Luz, a Gustavo Nahón, a Martín, a Gastón Muñoz, a Miguel, porque me parece que la contribución que puede hacer la universidad en este momento frente a los enormes desafíos que se nos están presentando es precisamente acercar ideas desde un determinado compromiso. No lo vamos a hacer, y creo que en este sentido lo que podemos decir es
absolutamente encuadrado No te estamos escuchando, María, bien. en determinar el estudio, no solo de, sino en particular de todo aquello que involucré. ¿Ahí mejor? Ahí un poquito A mejor, ver, sí. ¿mejor? Sí, ahora sí. Perdón, ¿es porque hablaba bajo o porque...? No, era un tema de señal, no. Ahora no te digo a vos. A ver. Nosotros ahora te escuchamos bien, ¿eh? Se te escucha bien, Hola, Amalia. hola. ¿Vos me oís, Rubén? Sí. Te oímos No, bien. Espera. ¿Ahora? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto, Bueno. Amalia. Perdón. Celebro además que podamos estar en este momento confluyendo desde dos espacios de estudio, de investigación, de docencia, de capacitación, como son el Instituto del Mundo del Trabajo, cuyo director y coordinador es nuestro compañero Rubén Cortina, el Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio. Recordar aquí que Julio fue el primer docente de la Cátedra de Relaciones Laborales, tuve el privilegio de acompañarlo, y luego, cuando él se retiró, quedé yo a cargo de esa materia, que como se ha recordado en este momento, bueno, es una hermosa materia con la cual prácticamente se reciben todos los alumnos de Relaciones Laborales. Y el espacio que constituyen los ex becarios de la Universidad de Bolonia, como decía recién Gastón, en espacio multisectorial y multidisciplinario, en donde también estamos permanentemente reflexionando sobre estas cuestiones. Bueno, esperemos que la reflexión se pueda, digamos, reflejar en hechos, porque el momento es lo suficientemente complicado y difícil como para que estemos todos, desde cada uno de nuestros sectores, más que comprometidos con esta situación tan fuera de lo común, tan fuera de lo esperado, como decía Miguel, tan desconocido para todos y cada uno de nosotros. Quiero decir sobre esto que cuando se habla del escenario de pandemia o de la crisis en la cual estamos nosotros inmersos y estamos procurando comprender para poder aportar una idea para salir de ella, es un escenario múltiple. Es el escenario que se plantea en países de América Latina como el nuestro, varios países del mundo, afligidos por una situación de crisis económica, social, cultural, que es mucho más amplia que solamente el abordaje de lo sanitario, que se puede hacer desde la visión de lo que es el mundo de la salud. Lamentablemente, esta enfermedad grave, desconocida, insidiosa, no se encuentra en un mundo complicado, en donde Argentina, país rico y lleno de posibilidades, ya estaba contando con una altísima tasa de desempleo que fue creciendo, con una informalidad laboral más que destacable, en donde en lugar de que el trabajo decente fuera, digamos, la forma habitual de desempeñar tareas, más allá de eso, el crecimiento de empleos exclusivamente en el marco de lo ilegal, de aquello que no está formalizado, fue creciendo, falta de acceso a oportunidades educativas, acceso a bienes culturales. Pensemos que la Argentina tiene más o menos una población económicamente activa entre 15 y 16 millones de trabajadores y trabajadoras. Y de ellos, más del 35-40% se desempeña en la informalidad. Pensemos lo que significa entonces el escenario de la pandemia en un escenario a su vez de pobreza y complicaciones sociolaborales de todo tipo.
cuando esto sucedió, inmediatamente, como es natural, hubo que, bueno, más allá del planteo del aislamiento necesario para dar, digamos, coto a este avance de la enfermedad, un sinnúmero de situaciones sociales, económicas, muy, muy complicadas, muy novedosas, y que requerían, sin ninguna duda, de la aparición protagónica del Estado, de su rol frente a estas cuestiones, en ese papel que tiene que cumplir el Estado, que es precisamente aquel de llevar o tener la capacidad para lograr la equidad y el bien común. Lamentablemente nos encontramos, y acá no voy a hablar de cuestiones políticas, voy a hablar de modelos de Estado, con una herencia, decía hace un momento atrás, de deuda externa, injusta, ilegal, impagable, condicionante, porque la deuda externa no es solamente la creencia de dinero, sino básicamente el intento de imponer determinado tipo de políticas, imponer determinados perfiles dentro del Estado, imponer determinadas políticas económicas, pero también sociolaborales, y es el Estado neoliberal, es el Estado que se heredó, un Estado desmantelado, un Estado prácticamente muy limitado en sus funciones, despojado de ellas, despojado de la jerarquía que tiene que tener el Estado para poder llevar adelante las políticas públicas que se requieran, con este sentido de equidad social, de paz social. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la nueva administración política tuvo que poner en pie un Estado achicado, enflaquecido, desvirtuado, para poder dar respuesta inmediata a estos nuevos requerimientos de los que también hablaba Miguel. Y en función de eso, cada uno de los ministerios que quizás estaba pensando, tenía dentro de sus planes diseñar programas, proyectos, para poder avanzar y salir de todo el marasmo económico en el que estábamos, se encontró con que cada uno de sus esferas de acción tenía, digamos, la necesidad de responder de una manera novedosa a estos nuevos requerimientos. Lo primero fue, como se dice, procurar que la gente no cayera que todos y cada uno de nosotros no cayéramos en la pobreza extrema, que los estudiantes tuvieran acceso a la educación en condiciones tan complejas como la desactivación de toda la conectividad que se estaba comenzando a instalar, donde Desarrollo Social tuvo que idear una tarjeta alimentaria para poder llevar alimento a todos los sectores desposeídos de este país. Y esto en una realidad regional tan diversa, tan compleja. Y esto me lleva a decir que nada de esto se podría haber hecho si no hubiera habido consenso entre todas las jurisdicciones. Pero, y hubo la necesidad también de dedicar una parte sustantiva del Producto Bruto Interno a el desarrollo de todas estas políticas. También lo hicieron Estados Unidos, también lo hizo Alemania, Francia, Inglaterra, o sea, saliendo de sus modelos neoliberales, comprender que el Estado debía tener el rol de igualador y de superador de las diferencias sociales, más aún en tiempo de crisis. Y aquí, como yo decía hace un poquito tiempo atrás, aparecen las nostalgias keynesianas, ¿no? Entonces queremos tener un Estado activo, un Estado que
genere políticas de empleo, que genere obra pública, que genere oportunidades de inversión, etc. Y tal como tenemos varios ejemplos dentro de la historia, ¿verdad? Pero nos olvidamos a veces que el estado de bienestar es un modelo, un modelo también es un modelo de producción, es un modelo de distribución, y es un modelo de interacción entre los actores sociales, en donde no solamente el Estado tiene que poner de sí, sino que se requiere que estén también presentes los otros actores. El empresariado asumiendo riesgos, procurando que la inversión se realice, exigiendo quizás sí del Estado políticas activas para poder sostener esto, pero arriesgándose, invirtiendo, saliendo de la especulación financiera que fue el signo de los últimos tiempos. Y de los sindicatos, el diálogo, aportar con sus ideas desde cada uno de los sectores, sostener el diálogo, un diálogo político productivo y acercar, digamos, inquietudes como las que se mencionaron hace un momento atrás en relación con el trabajo de plataformas, el teletrabajo, los trabajos de cuidados, los empleos verdes, o sea, todas aquellas nuevas vertientes que habrá que desarrollar, investigar, promover, etcétera, para salir de esta crisis. Y un protagonista fundamental, que es quizás un cuarto actor. No quiero con esto atentar contra la idea tripartista de la OIT, sino simplemente decir que todos estos nuevos fenómenos sociolaborales, bueno, pues que vinieron para quedarse, y que habrá que revisar todo el sistema de relaciones laborales, las normativas que lo sustentan, básicamente, como bien se dijo también antes, el rol de la negociación colectiva. Y acá voy a hacer hincapié, y con eso voy a finalizar, en el rol de la administración pública, el aparato administrativo del Estado, que es el que tiene que llevar adelante el diseño, primero la detección de la necesidad, ¿verdad? Después el diseño, la puesta en marcha, la evaluación, el control de la política pública, pero ahí también tiene que existir la intervención de los actores, el compromiso de los actores, que no esperen todo del Estado, sino que cada uno de ellos, de nosotros, también los que nos desarrollamos a partir de la universidad, pero con largas trayectorias detrás nuestro, tengamos para aportar. Y cierro con dos expresiones. Una de un pensador brasilero de altísimo nivel, Mangabeira Unger, quien nos dice: estamos frente a una oportunidad para la economía del conocimiento y para la democracia. Y otra expresión de Slavoj Žižek, que dice: podríamos apostar por la posibilidad de que este virus nos induzca a pensar en una sociedad alternativa que se actualiza en las formas de solidaridad y cooperación mundial. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amalia. Muy rica tu exposición. Y bueno, después daremos lugar a las preguntas que pueden ir surgiendo al finalizar el resto de las exposiciones. Muchas gracias, Amalia. Seguimos. Escucharemos ahora a Edwin Palma, que es abogado laboralista, magíster en Derecho del Trabajo y especialista en Derecho Constitucional, y es presidente de la Unión Sindical de la Obrera de la Industria del Petróleo en Colombia. Así que, Edwin, muchas gracias por participar a nivel internacional, enriqueces este webinar,
y desde ya somos todo oídos. Bueno, Gastón, mucho gusto. Es un gusto para mí estar con ustedes, agradecerles de antemano la invitación. Bueno, escuchar estas intervenciones siempre es importante porque los problemas casi siempre tienden a resolverse pensando que son problemas de carácter global, como en efecto lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? Voy a hacer un recorrido sobre algunos temas para ponerlos en el debate. Para mejorar de pronto la señal, voy a quitar la cámara para que de pronto no se me vaya a caer la señal. Sí, entonces, empiezo pues por agradecer primero pues a todos los que hacen posible este evento, a Martín por su invitación, a Luz, a Gastón, a Miguel, muchas gracias. Realmente, insisto, es un honor para mí. Bueno, nosotros vivimos en Colombia un gobierno de derecha. Hay que clasificarlo así para poder comprender la situación que estamos viviendo. Y es un gobierno que ha legislado o que ha gobernado pues para el sector financiero, y en los temas sociales realmente se ha quedado muy corto. Y cuando hablo de los temas sociales, hablo también de los temas laborales, obviamente allí incluidos. Entonces, en el marco de la pandemia, hemos tenido 2 emergencias, es decir, 2 estados de excepción. Y en cada una de esas emergencias se han emitido decretos en materia laboral. En el primer decreto, el gobierno dispuso la posibilidad de que los trabajadores pusieran las vacaciones que ya habían generado o que estaban próximos a generar para que los empleadores pudieran hacer uso de ello y los trabajadores se quedaran en su casa. Lo mismo dispuso que las cesantías, los trabajadores las pudieran disponer para paliar los efectos o para ayudar a superar los efectos económicos que ha generado la pérdida de ingreso en un sinnúmero de trabajadores. Nosotros creíamos que ese decreto era inconstitucional, que era contrario a la Constitución Política de Colombia por afectar el principio de progresividad. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una votación mayoritariamente arrasadora, de 8-1, por ponerlo así, terminó diciendo que era un decreto ajustado a derecho y que era soportable, que era razonable en el marco de una crisis como la que estamos viviendo. En la segunda emergencia, también se emite un decreto en materia laboral, tiene que ver con lo que denominamos aquí, no sé cómo se denomina allí, la prima de servicios, que es como el pago de las utilidades que generan las empresas. Esa es una prestación que se paga 2 veces al año, y lo que dijo el gobierno en este decreto era que los trabajadores podían acordar con sus empleadores aplazar el pago de esa prima o pagarlo diferidamente en plazos, de aquí hasta diciembre. Pues desatendiendo que en la relación laboral hay una parte débil, que es el trabajador, y pues que el trabajador que no acuerde, entre comillas, pues era un trabajador susceptible de ser despedido, como ha ocurrido en muchos eventos, más cuando aquí la tasa de sindicalización es muy bajita. Y entonces las organizaciones sindicales, pues, donde hay, por ejemplo, la organización sindical que yo presido, hace parte de un sector que es el sector petrolero, que tiene una fuerte tasa de sindicalización cercana al 40%, y entonces aquí el sindicalismo es fuerte, nosotros podemos intervenir y hemos logrado evitar muchos abusos. Sin duda alguna se nos escapan muchos, pero tenemos presencia nacional y eso complica en ocasiones la actividad sindical, pero hemos tratado de intervenir oportunamente ante la consabida realidad que aquí en Colombia no existe negociación colectiva por rama. Aquí todavía sigue, ni por industria, solamente tenemos negociación colectiva por empresa, entonces nos toca la relación laboral, es empresa por empresa, y eso dificulta sin duda la estandarización de condiciones laborales en un sector tan importante para Colombia como es el sector petrolero, porque el sector petrolero para Colombia significa cerca del 10% del ingreso del presupuesto nacional. Y bueno, al caerse también esos ingresos, porque también coincide la pandemia genera disminución de la demanda, genera disminución del consumo del petróleo, y se ha caído el petróleo. Recordemos que en abril vivimos un día en que el petróleo fue
incluso un precio negativo, a pesar de que el WTI no es referencia para Colombia, pero eso para demostrar lo difícil que ha sido también la industria petrolera en el marco de esta pandemia. Entonces, esto por mencionar que este otro decreto en materia laboral también, pues, cargaron los trabajadores las consecuencias de esta crisis. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, las normas relacionadas con la suspensión o la terminación de los contratos no fueron modificadas ni para proteger el empleo, ni para añadir, por decirlo así, nuevas justas causas para terminar el contrato de trabajo, aunque hemos visto muchísimos despidos. Nosotros también, como ya lo decía Amalia, para efectos de Argentina, nosotros también teníamos una dramática tasa de desempleo antes de iniciar la pandemia. La cifra de febrero del año 2020 fue de 2 puntos, cercano a 10 puntos. Acaba de registrarse la cifra de desempleo para lo corrido ya del año y superamos el 24,1% de desempleo. Cerca de 15 millones de colombianos han perdido ingresos porque ya teníamos una tasa de informalidad bastante alta, cercana al 70%, y pues las condiciones laborales ya eran bastante dramáticas antes de la normalidad. Ahí sí tengo que parafrasear al poeta Luis García Montero, que siempre que nos dice: nosotros no vamos a volver a una normalidad, sino que vamos a volver a la normalidad de siempre, porque pasado esto vamos a volver a enfrentarnos a cifras de desempleo altísimas, cifras de informalidad seguramente más complejas, pero que va a requerir sin duda alguna, como ya también lo destacaba Amalia, una fuerte intervención del Estado. Aquí, el día que nos vendieron de que el fin de la historia y de la mano invisible del mercado quedó atrás. Aquí lo que ha quedado de vigente para esos economistas más conservadores, más papistas que el Papa, como decimos aquí, es que toca intervenir fuertemente el Estado. Donde le ha intervenido fuertemente, las consecuencias económicas han sido menos dramáticas. Nosotros estamos hablando de que en Colombia se ha intervenido con tan solo el 3% del Producto Interno Bruto para los programas sociales. Eso es totalmente marginal en comparación a cómo lo han hecho otros países. Nosotros, por ejemplo, en el marco de esta pandemia hemos insistido en esa máxima que se venía hablando desde hace muchos años, que es la renta básica universal. Nosotros incluso estamos nuevamente por decirlo así, vamos a ir nuevamente a una segunda cuarentena muy fuerte, porque somos el segundo país después de Brasil ya con el más alto número de contagios. Somos el séptimo del mundo con el más alto número de contagios, incluso por encima de China. Y ya se está especulando que va a haber una nueva cuarentena de carácter nacional. Ya en Bogotá algunos sectores, que es la capital, están yendo nuevamente a cuarentenas totales, pero nosotros estamos insistiendo que una cuarentena con hambre es absolutamente impensable. Tiene que haber una renta básica y eso significa que tiene que el Estado intervenir fuertemente. Entonces, aquí queda claro, también creo que Amalia lo mencionaba, que no es alrededor de la especulación financiera, no es alrededor de la mano invisible del Estado, sino es del mercado, sino la fuerte intervención del Estado la que puede permitir que podamos cruzar vivos al otro lado de la crisis. Si salimos vivos y no nos contagiamos, sino mucha gente, y según las cifras que registraban hoy algunos expertos, dice que al final del año 2020 alrededor de 263 millones de habitantes en el mundo van a morir de hambre. Entonces no los va a matar el virus, sino el hambre. Y eso requiere una cooperación internacional, eso requiere una articulación internacional de fuerte intervención del Estado, porque no vamos a salir, insisto, lo que no mata el virus va a matar el hambre, y ahí requiere una fuerte decisión política, porque eso requiere de decisiones políticas fuertes. Mencionaba también alrededor de lo que ha pasado en materia laboral en Colombia, es que se ha cerrado toda posibilidad de diálogo social. Es decir, aquí las medidas han sido totalmente inconsultas. Cuando se saca el decreto, entonces se llama a las organizaciones sindicales y si les dice que venga, ¿qué piensan del decreto? Pues ya el decreto es una realidad, ya lo han aplicado, ya han violado pues toda suerte de derechos laborales de los trabajadores.
y ha sido totalmente inconsultas, contrario a lo que ha destacado la OIT, que en el marco de esta crisis, en sus cerca de 5 boletines, ha invitado a que hay que fortalecer el diálogo social. Por ejemplo, uno destaca lo ocurrido en España, que se han firmado 2 y hasta 3 veces la prórroga de lo que llaman allá los expedientes de regulación temporal del empleo, porque pues hay primero un gobierno interesado en que haya diálogo social y pues un sindicalismo fuerte y bueno, un gobierno también que obviamente le da juego a las organizaciones sindicales, porque pues todos sabemos que la ministra de Trabajo española y el gobierno pues hace parte de una coalición de centro-izquierda que permite con decisiones políticas materializar que los impactos en los derechos de los trabajadores y en la generación de empleo o en la protección del empleo, porque todavía estamos en la época más difícil de la pandemia, sean menos, tenga menor impacto en los trabajadores. Entonces, yo creo, es decir, ahí para pensar en perspectiva, porque pues en esto hasta alrededor de la pandemia ha fallado la OMS. La OMS en febrero decía una cosa, en marzo dijo otra, en abril dijo otra. Cada día sale con estudios diferentes, que si las mascarillas sirven, que si no sirven, que si se transmite el virus. Lo mismo ocurre alrededor de estos temas. Estas reflexiones, estos debates, estos foros de carácter internacional, pues llevan a concluir simplemente algunas cosas. Es decir, nos dan algunas ideas de lo que puede ser el mundo del trabajo después de esto. Que sin duda alguna, como lo decía Miguel en su intervención, cambió y cambió dramáticamente. Porque, por ejemplo, España, que nos lleva años luz en muchas de las regulaciones en materia laboral, está hablando hasta ahora del teletrabajo y de las regulaciones alrededor del teletrabajo. El teletrabajo ha sido en España o Francia, por ejemplo, objeto de la negociación colectiva, es decir, remite a la negociación colectiva. Acá en Colombia nosotros tenemos una ley del año 2008, que es la 1221, pero era muy poco utilizada. Se estimaba que antes de la pandemia 120.000 trabajadores estaban o sujetos a las normas de teletrabajo. Hoy hay 2 regulaciones temporales que se han creado, no se han desarrollado, que se llama trabajo en casa o trabajo remoto, que no tienen las mismas características legales del teletrabajo, y se estima que hoy hay cerca de 3 millones de trabajadores en la casa. Y muchos de esos trabajadores van a quedarse en la casa, porque obviamente el capitalismo sí aprovecha todas las crisis para maximizar sus ganancias, para rediseñar las relaciones de trabajo, y muchos de esos trabajadores se van a quedar allá. Entonces, ahí el sindicalismo tiene que poner en la agenda un tema muy importante como el teletrabajo, para que pues alrededor del teletrabajo, como lo augura el maestro Boaventura Sousa, es decir, no sea un trabajo sin derechos. Por el contrario, tiene que ser un trabajo con muchos derechos, con más derechos, porque se debe tener en cuenta, por ejemplo, la estrecha línea divisoria entre el trabajo y el derecho al descanso, y también el trabajo de cuidado, porque recuerden que hay muchas mujeres asociadas que no solamente tienen que, asociadas a esta figura, que no solamente tienen que enfrentar el mundo del trabajo, sino convivir con el trabajo de cuidado. Y eso tiene que tener un enfoque de género importante. Otra reflexión sobre qué puede pasar. Sin duda alguna, hay 2 normas internacionales del trabajo que se deberían estar pensando en desarrollar. Una, alrededor de los derechos de los trabajadores sanitarios. Hoy, la pandemia puso de presente las precarias condiciones en las que viven los trabajadores sanitarios en el mundo. Y eso debe ser objeto de reflexiones alrededor de la Organización Internacional del Trabajo, pues donde confluyen todos los sectores involucrados en materia laboral. Y otro, en las condiciones de trabajo, en cómo enfrentar una pandemia. Es decir, esta generación, ni siquiera la generación pasada, ya había tenido que trabajar, hacer sindicalismo, enfrentar un mundo del trabajo tan complicado alrededor de una pandemia, porque se dice que la fiebre, la gripe española en 1918 tardó 2 años en extenderse por el mundo. Hoy, producto de esa globalización, apenas tardó 3 meses para tenerlo aquí en Sudamérica, y hoy estamos en unas condiciones bastante complicadas, y todos estamos básicamente tratando de hacer ingeniería alrededor del derecho al trabajo para mirar cómo se protegen fuentes de empleo, pero tampoco se ampliar esas brechas de desigualdad tan complicadas que hay en el mundo, y cómo se precariza menos el trabajo. Porque aquí, cuando ya menciono el tema de la precarización, vale la pena desempolvar la reciente obra de Guy Standing, que habla del precariado como una nueva clase social. Standing nos habla
de la necesidad de comprender. La segunda obra es la de Carta de Derechos de Standing, alrededor de que señala que esta nueva clase social requiere un mundo diferente por fuera del margen del trabajo, por fuera de las relaciones laborales subordinadas. Incluso él es uno de los defensores de la renta básica universal. Entonces yo creo que Standing antes de la pandemia, porque cuando él escribió este último libro no estaba pensando en que podía haber una pandemia, nadie pensaba en esto en diciembre del año pasado ni siquiera, o nunca pensamos que iba a llegar aquí tan rápido, a pesar de que ya estaba ya a la vuelta de la esquina. Yo creo que nos pone a pensar alrededor de esa carta de derechos, para mencionar, esa carta de derechos que requiere una clase social a su modo de ver o a su juicio. Yo tengo ahí mis discusiones un poco teóricas sobre si eso es una nueva clase social o si se hace parte de la clase trabajadora como la conocemos, pero él establece que precisamente en todo el mundo deberíamos estar planteándonos una carta de derechos para esa clase social cada día que va creciendo, y que producto de esta pandemia y de esta, obviamente, desregularización de las condiciones de trabajo se va a hacer más fuertes. Entonces, estas reflexiones para mencionar que tenemos muchos retos, es decir, los tenemos en este momento, hoy casi que estamos tratando, insisto, uno, de no dejar perder la democracia. En Colombia ese es el principal reto, porque tenemos un gobierno que está concentrando el poder, que tiene un Congreso semiparalizado, que tiene una justicia semiparalizada, y el principal reto es dejar que esto no se vuelva una dictadura. Creo que eso puede estar ocurriendo en otros países, no sé si es el caso de Argentina. Y lo segundo, salir vivos de esta pandemia, es decir, que haya fuerte intervención alrededor de los sistemas sanitarios, que haya suficientes unidades de cuidado intensivo. Yo creo que estamos todos luchando por lo mismo, que se eviten los contagios masivos. Y tercero, que la gente no se muera de hambre. Por eso apuestas como la renta básica creo que cobran vigencias en estos momentos tan complejos, pero sin duda alguna alrededor del trabajo tenemos que hacer una reingeniería, y estos momentos de crisis hay que volverlo una oportunidad, pensando en que obviamente son los trabajadores los que estamos enfrentando esta crisis sanitarias, por ejemplo, o los trabajadores que tienen que mover el mundo, porque todavía hay trabajadores moviendo el mundo, empezando por los trabajadores sanitarios que son trabajadores, muchos de ellos deslaboralizados en todo el mundo, y en Colombia totalmente deslaboralizados. Son los trabajadores los que estamos pagando las consecuencias de esta crisis. A producto, se estima que 1.300 millones de trabajadores en el mundo perderán los puestos de trabajo. Y tercero, pero somos los trabajadores los que vamos a reconstruir nuevamente este mundo, como ha pasado en las dos guerras mundiales y, bueno, y después de las crisis económicas, por ejemplo, del 30, del 2008, del 14, o del año 2014. Quería hacer esas acciones alrededor de lo que he pedido conversar un poco acá, obviamente, para que sigamos en esta tarea de conversar, porque esto es un tema muy importante. Tenemos muchos retos, seguramente vamos a salir de esto, no nos va a quedar grande. Y bueno, es la academia, son las organizaciones sindicales, los mismos centros de pensamiento de los partidos, por decirlo así, socialdemócratas del mundo, los que tenemos que hacer de estas agendas unas agendas posibles para volver a restablecer todo este planeta una vez pase esta pandemia. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Gastón, Carlos, Martín, Miguel. Bueno, muchas gracias, Edwin. Muy rica tu exposición, y antes de dar paso a las preguntas vamos a cerrar el encuentro con la última exposición a cargo de Rubén Cortina, que es presidente de UNIGlobal, Internacional Sindical del Sector de Servicios, es abogado y director del Instituto del Mundo del Trabajo, Julio Godio. Así que, Rubén, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, especialmente al rector de la universidad, al equipo de trabajo de la carrera de Relaciones Laborales, y a Amalia, amiga y compañera en el directorio del Instituto del Mundo del Trabajo. Tal vez Amalia y yo y uno o dos compañeros más somos los que de alguna manera acompañamos a Julio en aquella fundación del Instituto del Mundo del Trabajo en el año 98 del siglo pasado. Así que me es grato
responderle a ella con estar presente en esta invitación. Miguel Briscas hablaba de mi libro El futuro del trabajo. Déjenme decirles que no veo nada tan prometedor como el título de esta conferencia, que es Cuestiones provisorias. Creo que se llama así la charla o la actividad. Preliminares. Sí, preliminares, algunas conclusiones preliminares. Sí, nada más provisorio que esto, ni nada más. Yo iba escribiendo, en el mes de enero iba escribiendo lo que iba a ser un nuevo libro mío, que iba a girar alrededor de algunas cuestiones sindicales, etc. Bueno, todo eso está en el arcón de los recuerdos, ahí instalado, porque al poco tiempo de empezar, de tener todo este material, estalló esta bomba neutrónica y todo lo que yo estaba escribiendo ahí, después me puse a leerlo y la verdad que no tenía ningún sentido seguir, sino ponerse a merced del oleaje intelectual que iba indefectiblemente a surgir con esta bomba neutrónica que nos cayó en el mundo en general y en particular en el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, es una bomba neutrónica porque vos en marzo tenías el 80% de la población en sus casas. O sea, vos tenías de ese 80% un 65-70% de trabajadores en sus casas. Esta es la realidad. Por lo que fuera, porque tenían miedo, porque los gobiernos más duros pusieron cuarentenas de entrada, porque los que sufrieron la cuarentena y no se habían dado cuenta que el aislamiento era una de las mejores herramientas, se acordaron tarde, por lo que fuera. Vos tenías un 80% de la humanidad en sus casas. No se registran antecedentes de una situación así. Entonces, cualquier conclusión que saquemos al respecto tiene que ser muy meticulosa y cuidadosamente analizada, porque puede caer en aguas de borrajas a la hora de diagnosticar y sugerir planes de acción o sugerir hacia dónde ir, ¿no? Luego, con el correr de los meses, marzo, abril, mayo, bueno, hubo algunos países que lograron frenar la pandemia en alguna medida, otros que lograron poner en práctica alguna flexibilización, otros que aceleraron a fondo y volvieron un poquito para atrás, como el gobierno inglés, que al principio también en la teoría de la gripecita, Boris Johnson planteó que había que ir hacia el tema del rebaño, y después se dio cuenta que hasta él cayó en la gripecita, y tuvo que dar vuelta a todo, y terminar agradeciendo al sistema público de salud, etcétera, etcétera. Y todavía hay algunos imbéciles como Bolsonaro que creen que es una gripecita y 50.000 muertos en Brasil. Esta es la realidad. Esto es lo que hay hoy en el mundo respecto a este virus. Y les propongo que lean las últimas noticias que están saliendo en los diarios, donde la King's College de Inglaterra, que es un colegio muy prestigioso de características científicas, con grandes científicos, que fueron los que predijeron el error de Johnson, fueron los que predijeron el error de Johnson con el tema del contagio de rebaño, están diciendo que la gente que se cura no necesariamente le dura la inmunidad mucho tiempo. Y por lo tanto hay un porcentaje cada vez mayor de gente en condiciones de volver a caer enfermo por el virus. Al mismo tiempo aparece otra noticia, que tiene que ver con lo que estamos hablando acá, de un grupo de millonarios, entre los que se cuenta la presidenta de Disney y el presidente de una cadena mundial global de helados, que crean un grupo que plantea una carta al G20, planteándole al G20 que les cobren más impuestos. Y es una carta cuyo contenido es claramente antidonación, es decir, están en contra o no creen que los millonarios poniendo plata en fundaciones que pueden ayudar resuelvan los problemas de la economía mundial. Cóbrennos impuestos, les dicen al G20 este grupo de millonarios, dentro de los cuales no está Jeff Bezos, el líder y CEO de Amazon, que vive
no pagando impuestos donde invierte y recolectando una enorme cantidad de dinero en los países donde invierte, a costa de la explotación de los trabajadores de Amazon, ¿no es cierto? Estas son las cosas raras que aparecen. Ahora, son raras, pero también no son tan raras. Porque en realidad es cierto que cayó una bomba neutrónica, ¿no es cierto? Y la desesperanza, el aumento de la pobreza, el aumento de la exclusión en la pandemia y lo que va a ser en la pospandemia, ¿no? Yo me niego a veces a hablar de pospandemia, yo creo que ya estamos con los resultados de la pandemia, pandemia presente, ¿no es cierto? Si bien es tremendamente grave, también hay una serie de cuestiones que es menester tener en cuenta a la hora de establecer estrategias sindicales globales, regionales y nacionales. En primer lugar, los bienes de capital fijo están intactos. La capacidad instalada del aparato productivo mundial está intacta. Acá lo que está lesionado es el crecimiento económico y el Producto Bruto Interno, y el Producto Bruto Global. Por ejemplo, en América Latina, según el Banco Mundial, esta es la peor recesión económica en los últimos 120 años. Es decir, en los últimos 120 años, incluido el 2001, incluido el 2008, ¿no? Es la peor recesión económica donde casi todos los países de América Latina estarán cayendo entre el 8 y el 12 o el 10% de sus productos brutos nacionales. En Argentina se habla del 9,9. Europa está con una baja del Producto Bruto europeo de alrededor del 10 al 11 o 12%, con las implicancias que esto tiene desde el punto de vista de las cuestiones vinculadas al mercado de trabajo. Esto es importante saberlo. ¿Saben por qué? Por lo menos desde mi punto de vista, porque de este tipo de conclusiones tienen que salir estrategias sindicales. Una de ellas, creo que la mencionaron casi todos los que me precedieron en el uso de la palabra, es el tema de un diálogo social de características nuevas, un diálogo social al interior de las empresas y en el marco de la superestructura política, con las formas que cada país entienda conveniente darse, pero es muy importante, porque el sector empresario va a querer volver a estar en el mercado, a producir y a vender. Vos podés abrir y flexibilizar todas las cuarentenas, pero no es lo mismo abrir un negocio que el negocio venda. Son dos cosas distintas. Ahora, hay que poner en marcha la economía, de alguna manera hay que poner en marcha, sin lesionar la salud de la gente. Ahora, nosotros tenemos que hacer advocación por la necesidad de construir una nueva economía del cuidado. Este es el debate, de alguna manera, que hay que ir a dar con los sectores empresarios que estén dispuestos a discutir con los trabajadores y con las organizaciones sindicales. Todas las medidas de protocolo, convenios colectivos específicos de protección sanitaria y seguridad sanitaria de nuestros trabajadores tienen que dejar de ser excepcionales. Cosa de que el sector empresario no venga y diga, pasó la pandemia, volvemos a la normalidad, a la vieja normalidad, a la normalidad. Entonces, una de las cuestiones primeras es garantizar de que sedimenten las protecciones logradas por los sindicatos globales, por los sindicatos locales, por cada organización en su distinto sector, cosa que eso forme parte del cuerpo de las nuevas negociaciones colectivas. La segunda cuestión, el peligro de una nueva pandemia. El empresario gana cuando está en el mercado, cuando el mercado está funcionando, no cuando tiene la empresa cerrada. De allí la permanente puesta a punto del motorcito de la anticuarentena en la realidad política argentina. Abrir las empresas, volver al trabajo, No, es volver a que las empresas produzcan y puedan obtener renta, más que las posibilidades de renta sean escasas, porque la gente tiene miedo, porque la gente no va a comprar, porque la gente le ha bajado el poder adquisitivo, porque la gente compra específicamente lo esencial para alimentarse. Entonces, el empresario necesita... Ahora, ¿cómo va a abrir nuevamente los empresarios las empresas? Van a tener que invertir en seguridad sanitaria.
van a tener que invertir. Estos edificios administrativos utilizados como fábricas textiles en Bangladesh no van más. Donde 200, 300 trabajadoras textiles en un piso, hacinadas, producen jeans para las grandes marcas comerciales que luego nosotros vamos y compramos y buscamos el precio más barato. Tenemos que hacer un baño de honestidad personal todos nosotros acá, en esto. Porque este es otro mundo que ya no va a volver. Esas cadenas globales de valor en el sudeste asiático son las cadenas en donde se pueden reproducir virus de cualquier naturaleza. Amén de accidentes como el que hubo en Bangladesh, en la industria textil, donde murieron 1.150 obreras textiles producto de los incendios. Ahora, todo lo que tenga que ver con el cuidado de estas empresas en contra de los incendios, que hubo toda una movida sindical alrededor de esto, entre la UNI y la Industriol en el sector textil, todo esto queda chico, porque vos podés tener la mejor seguridad contra incendios, pero si no cubrís a la gente desde el punto de vista de la seguridad sanitaria contra este tipo de virus, vos tenés la posibilidad que te explote un nuevo virus en esos lugares. Lo mismo acontece en las empresas que trabajan para proveer a las multinacionales en China. Los trabajadores viven hacinados, ni siquiera vuelven a sus casas. No solamente China y todos estos lugares que la conocen, Vietnam, Indochina, todos esos lugares, la gente vive trabajando laboralmente hacinada. Esto, las grandes empresas multinacionales lo están viendo, se los puedo asegurar, porque no resisten o no van a resistir otra pandemia. Esta es la realidad, no resisten. El sistema eclosiona porque el sistema necesita producir, vender y generar renta capitalista. Con las empresas cerradas y los trabajadores en sus casas, no hay renta capitalista. Ahora, en estas conversaciones deberá surgir una nueva economía del cuidado. Perfecto. Nadie te la va a regalar. De allí la permanencia de esta necesidad de acción sindical. Nadie va a regalar nada. Hay que ir a pelear, a luchar. Lo que es el escenario de la pandemia, desde el punto de vista de las posibilidades de futuro, es muy rico si lo sabemos utilizar estratégica y tácticamente en forma correcta. Fíjense ustedes, la Confederación Sindical Internacional firma una carta con la Confederación Mundial del Comercio, no la OMC, sino los patrones del comercio a nivel mundial, solicitándole al G20 que condone parte de las deudas soberanas de los países pobres para poder financiar la lucha contra el COVID. Ustedes dirán, bueno, pero eso son cosas que se firman, son datos de la realidad. Hay que saber explotarlos, hay que saber meterse en esos nichos desde el punto de vista sindical y arrancar lo más que se pueda. Habitualmente, el movimiento sindical no tiene tanto espacio para hacerlo. Este es un momento en que el movimiento sindical tiene espacio para esto y para mucho más. Y seguir planteando lo que hemos planteado siempre. Y aprovechar nuevamente el momento. Hace 6 meses atrás, estimadas amigas y amigos, había temas que eran tabú para el movimiento sindical y para la política progresista. Hablar de cambio climático hace unos meses, hablar de lo que significa la deforestación y la salida de los animales en esos lugares naturales hacia los grandes conglomerados urbanos. Era que vos eras un loco utópico de la izquierda trasnochada. Hoy todo el mundo, de una u otra manera, habla de estos temas. De la necesidad de un nuevo contrato social, que no voy a hacer hincapié en este tema porque ya lo han planteado tanto Edwin como Amalia, la necesidad de un nuevo contrato social, la necesidad de cuidar el planeta, de cuidar el entorno laboral, de la seguridad sanitaria, de todo este tipo de cosas que antes era difícil hablar, hoy es mucho más fácil hablar. Entonces acá hay un tema de aprovechar el tiempo desde el punto de vista estratégico y táctico, el movimiento sindical mundial y el local, para tratar de avanzar en forma creativa, en forma inteligente, teniendo en cuenta las nuevas realidades. Estamos en presencia del trabajo informal estructural. Lo que antes podía ser revertido por una buena política activa de empleo
o por una recuperación económica, va a tardar años o probablemente no se produzca más. Hoy tenemos en el mundo 2.000 millones de personas trabajando en el sector informal. Todos, hay más. Estos 2.000 van a estar afectados directamente por la pandemia. Y cerca de 2.500 millones de trabajadores formales van a estar afectados también por la pandemia. Nunca antes la Organización Internacional del Trabajo se vio obligada a realizar informes casi mensuales y bimensuales sobre las consecuencias humanas desde el punto de vista laboral de la pandemia, como esta oportunidad. Entonces, la primera cuestión, esto que estamos viviendo no hay una comparación, no se puede comparar. Por lo tanto, tampoco se puede adivinar ni improvisar sobre lo ya hecho. Lo que es necesario es saber entender el momento, estudiar, estar con la cabeza abierta, dialogar con los factores de poder económicos, nacionales e internacionales, con fuerza, porque podemos llegar a ser escuchados. Si no en la totalidad de nuestros planteos, sí en gran parte de ellos, porque algunos de ellos pueden llegar a ser coincidentes en términos del establecimiento de un nuevo mundo del trabajo por el que vamos a tener que pelear. No nos engañamos. En el modelo, en el sistema económico en el que vivimos, todo se resuelve a partir de cómo se despliegan las tensiones a su interior. Pero sepamos analizar aquello que estamos consustanciados con el movimiento sindical, con los trabajadores, con la academia comprometida, como es la Universidad de Lomas de Zamora, comprometida con el mundo del trabajo, en debatir seriamente dónde estamos parados y hacia dónde mirar y hacia dónde ir. Veamos las estrategias sindicales, veamos seamos inteligentes cuando vamos a hacer los reclamos, seamos conscientes. Acá ha habido empresas que han cerrado y no van a volver a abrir. Entonces, tengamos en cuenta esta realidad yo tenía muchas más cosas para plantear, pero estoy llegando a los 20 minutos de acuerdo a mi cronómetro. No quiero robarle el tiempo a nadie y quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por tu exposición, por tu tiempo. Y bueno, entonces damos inicio a la ronda de preguntas y de respuestas de los expositores, en base a esta ida y vuelta que queremos realizar dentro del mundo del trabajo, del tema que nos ocupa. La primera pregunta es de Martín Carlomagno, y dice lo siguiente: ¿cómo creen que afectará la tarea sindical en un posible crecimiento de la virtualización del trabajo, ¿no? En estas formas de teletrabajo y en esta nueva coyuntura o nueva virtualidad que se avecina? ¿Cómo creen que esto va a ser en el día a día de las organizaciones sindicales y del trabajo que realizan esas instituciones y sus representantes, modificar, digamos, su agenda? Rubén, comenzamos con vos. Bueno, cómo no, rápidamente. Bueno, digamos, hay objetivamente una gran masividad de estas cuestiones de la virtualidad. En el campo laboral el tema del teletrabajo empezó a hacerse notar fuertemente. Ustedes saben que en este momento en el Congreso argentino hay un proyecto de ley que fue elaborado en conjunto por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y calculamos que va a entrar en el Pleno para su discusión en poco tiempo. En general ha habido acuerdo, hay algunas disidencias entre los laboralistas respecto a cómo encararlo. Debe estar dentro de la ley de contrato de trabajo, debe estar afuera de la ley de contrato de trabajo. Una parte puede estar adentro de la ley de contrato de trabajo y otra parte quedar afuera. En gran medida es muy bueno que haya una ley que le dé un marco para la discusión a los sindicatos respecto al teletrabajo, y otra parte importante va a quedar en manos de la negociación colectiva. Yo creo que no es un impedimento para la acción sindical, muy por el contrario. Es muy probable que gran cantidad de trabajadores de teletrabajo que no van a volver a sus lugares de trabajo, porque esto es parte de lo que yo decía antes. Si vos tenés una empresa que alquila 10 pisos en un edificio y de golpe va al teletrabajo y puede dejar de alquilar 8 pisos y dejar 2 pisos, es un ahorro en costo fijo fenomenal para esa empresa. Lo que tenemos que lograr nosotros es que lo que ahorra en el costo fijo
lo inviertan los trabajadores. Muy bien dicho. Esto es lo que tenemos que lograr nosotros. Y después tenés una gran cantidad de empresas que han ido al teletrabajo por la necesidad de la coyuntura y que seguramente van a volver al trabajo presencial. Igual ahí tenemos que ver en esta coyuntura qué es lo que está pasando desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores. El asiento, quién paga los gastos, dónde se realiza, etcétera, etcétera. A mí me decía un dirigente de La Pampa que la gente que realiza teletrabajo para un call center en General Pico, muchas de ellos viven en el Gran General Pico, que es muy pobre, y la chica se lleva la computadora a la casa, trabaja en el call center desde la casa, pero tiene 6 chicos y tiene dos ambientes. Entonces, eso la empresa tiene que verlo, tiene que ver cómo lo soluciona, el sindicato tiene que estar operando esa realidad. Y después tenemos que encarar a aquellas empresas que decididamente continúen con el trabajo, con el teletrabajo, que es otro tema, otro cantar. Bueno, muchas gracias, Rubén. Pasamos a la siguiente pregunta. Es de Walter Díaz, docente de esta casa de estudios de la materia de remuneraciones. Dice lo siguiente: a la par del desafío de evitar que la nueva normalidad avasalle derechos y profundice desigualdades, ¿consideran necesario que el sindicalismo tiene una oportunidad histórica para modernizarse en la búsqueda de nuevos liderazgos acorde a este tiempo que se avecina? Amalia. Sí. Bueno, es una pregunta para todos, pero también es para cada uno de nosotros. Recogiendo ideas expresadas por Rubén y por Walter, lo que quiero expresar es que el cambio está instalado, La ley de teletrabajo que se disputará se está negociando a partir de cerca de 20 proyectos de ley que se presentaron. Hoy escuchábamos la charla que dio Chema Martínez, dirigente del sector servicios bancarios de España, diciendo que pese a que el teletrabajo es visto como una forma de pérdida de cercanía, de espíritu de solidaridad, etcétera, ha crecido la afiliación sindical. Y esto me parece que sirve para también responder a algunos sectores un poco más cristalizados del sindicalismo que suponen que oponiéndose al teletrabajo o oponiéndose a formas más precarias de desempeñar tareas, estas dejarán de existir. Me parece que esto no es así, y siguiendo lo ya expresado, creo que son cuestiones que han llegado para quedarse y en donde el sindicalismo tendrá que hacer uso de toda su energía, su potencial creativo para, como acaba de decir Rubén, conseguir las mejores condiciones dentro de un mundo tan distinto. Gracias, Amalia. Edwin, ¿qué nos podés aportar de la experiencia, en este caso en Colombia, ¿no? En otro país de Latinoamérica, respecto a la nueva, digamos, función, al nuevo papel que tiene que protagonizar el actor sindical, digo, desde tu experiencia y de esta nueva realidad, digamos, y coyuntura que nos ocupa? Varias reflexiones para complementar por Rubén. Lo primero es que nos han hecho entender, no sé si allá ocurre lo mismo, o nos han querido hacer entender que hay un dilema entre economía y la salud. Y yo creo que ese dilema no existe, porque se necesita, porque bien lo mencionaba Rubén, pues una cosa es que haya una apertura a una empresa, otra cosa es que haya consumo, que haya ventas, ¿sí? Se necesita una sociedad o una comunidad sana para producir mercancías y para que haya consumo. Entonces son sincrónicos, y la economía son sincrónicos. Si no hay una opción sana, pues obviamente no va a haber una economía sana. Entonces, eso creo que es importante porque siempre nos han dicho, ¿no? Que es que hay que abrir a costa de lo que sea y no importa el tema de la salud, y yo creo que son sincrónicas. Frente a las preguntas que se han hablado frente al papel del sindicalismo, yo creo que hay que apelar a 2 o 3 conceptos que no son nuevos. Ya se han venido acuñando desde el año 2008 en adelante,
tiene que ver con un concepto de la Central Sindical para las Américas que llama sindicalismo sociopolítico. Yo creo que estamos en la época de revitalizar ese sindicalismo sociopolítico, que va mucho más allá de plantear agendas meramente gremiales asociadas a los empleados, a los trabajadores subordinados, y que se piensan, por ejemplo, este tema que mencionó bien Rubén, que antes parecía una herejía, pero que hoy está en la dimensión de las organizaciones sindicales sociopolíticas, que es el tema del cambio climático. Es un tema hoy totalmente vigente en las agendas del sindicalismo sociopolítico. Entonces, ese concepto. Segundo, claro, ahí está también un concepto de la Central Sindical para la América asociado a la autorreforma sindical. ¿Y por qué se plantea como una autorreforma? Porque son los sindicatos mismos los que están llamados a autorreformarse para incluso organizar a trabajadores mucho más allá de los trabajadores subordinados. Nosotros tenemos y hay un gran, vasto sector del sindicalismo muy conservador asociado simplemente a los trabajadores que nosotros conocemos como estrictamente proletariados o asalariados. Y resulta que, como ya lo mencionaba, hay esa nueva clase social o esa nueva clase en formación asociada al precariado. Por ejemplo, aquí preguntaban por los RAPI y por los trabajadores. Es decir, hay una apuesta ahí por reclamar su vinculación laboral y su subordinación frente a las reales relaciones de trabajo. Pero hay una fuerte cantidad de personas en el mundo que no se sienten representados en las organizaciones sindicales. Incluso esos objetos de reflexiones en la Carta de Derechos que propone Standing. Yo sí creo que las organizaciones sindicales sí lo pueden hacer. Nosotros, como Sindicato Petrolero, desde el año 2005, modificamos los estatutos sindicales para afiliar trabajadores tercerizados. Y hoy son, al interior del sindicato, 3 veces más que los trabajadores directos de las empresas. Entonces, también depende de una decisión política de las organizaciones sindicales por quererse cambiar la estructura y querer representar los intereses de los trabajadores mucho más allá de los trabajadores formales. Y por último, las formas de lucha. Porque sin duda, obviamente, la organización de la empresa, los modelos fordistas y tayloristas han cambiado, van quedando cada día más atrás. Hoy hay una fuerte virtualidad, hay mucho teletrabajo, pero eso no es obvio para que los sindicatos no organicemos los trabajadores. Tenemos que ir a buscar a los trabajadores, tenemos que organizar nuevas formas de lucha. Y yo creo que en este pedacito siempre me gusta recomendar a los estudiantes un texto que siempre, o sea, que es muy aterrizado, y eso que es del año 2013, del profesor Marcio Tulio Viana, que es asesor de la CUT Brasil, que se llama De la huelga al boicot. Precisamente un desarrollo de cómo esas formas tradicionales colectivas, él no dice, no van a desaparecer, van a convivir con nuevas formas laborales colectivas, porque la resistencia, el derecho a resistir, siempre también ha mutado de acuerdo a que cambien las relaciones de trabajo. Entonces, un llamado a la reinvención, por utilizar ese término que suena muy de moda en estos momentos, para también las organizaciones sindicales, no solamente de cara a la organización de esos nuevos trabajadores o de esas nuevas formas de trabajo, sino también en las formas de acción colectiva para seguir defendiendo derechos laborales. Gracias, Edwin. Hay una serie de preguntas que las podemos utilizar como patrón común en cuanto a al concepto, ¿no? Y que tiene que ver con lo que es la estructura del marco legal de nuestra ley de contrato de trabajo, ¿no? En este caso hablando puntualmente de Argentina, de un posible ayornamiento de nuestra ley de contratos. Se habló del Código de Trabajo, de un compendio de leyes en los últimos años. Rubén, ¿qué nos puedes contar, más allá de la coyuntura que entiendo que detuvo un poco el marco legislativo y demás, si esto estaba en vista de trabajarse, si está, digamos, como agenda en lo que son las comisiones de trabajo de las cámaras legislativas y demás, y si la llegada de la pandemia, por supuesto, va a introducir nuevos conceptos a este marco legal que hay que ayornarlo, digamos, naturalmente. Mira, yo lo que creo es que el mundo del trabajo no lo hacen las leyes. La primera cuestión, desde el punto de vista sindical, yo soy un férreo defensor de que el mundo del trabajo lo formatean los actores sociales y el poder político. Y las leyes son las formas en que el derecho o la superestructura le da forma jurídica a la estructura que genera la política y los actores. Entonces, esto, digamos, tiene que ver con que
¿Es importante o no es importante que exista un código de trabajo en un país o una ley de contrato de trabajo? Es súper importante. No es lo mismo que exista un código de trabajo o una ley de contrato de trabajo que no exista. Ahora, eso está muy bien, hasta que tratamos de que la ley de contrato de trabajo o el código de trabajo formatee la realidad. Y ahí es cuando empezamos a errar, ¿no es cierto? O sea, vos tenés la Constitución, que es muy difícil reformar, que tiene los principios fundamentales, en el caso nuestro, en el artículo 14 bis. Después tenés las leyes que la propia Constitución manda a reglamentar. En el caso de la cuestión laboral, nosotros tenemos una rica, al contrario de lo que decía Edwin, en Colombia, nosotros tenemos una rica y una frondosa legislación laboral que reglamenta vía ley casi todos, no todos los institutos del artículo 14 bis, y después tenés los convenios colectivos. Digamos, hacer leyes tampoco es una cosa que la hace de un día para otro, y los convenios colectivos que son mucho más fáciles de, digamos, reformar cuestiones, mejorar cuestiones, tomar nota de la realidad, etcétera, etcétera. A mí me parece que teniendo en cuenta ese trípode de formación, de normativa en materia del derecho al trabajo, con el concepto inicial mío de que a mí me parece que el mundo del trabajo no lo formatean las normas, sino la realidad de poder dentro del sistema, me parece a mí que muchas veces hemos nosotros tratado de forzar a la ley de contrato de trabajo a situaciones que la ley de contrato de trabajo no contempla y que muy probablemente en el futuro pueda no contemplar. Que no quiere decir que haya aspectos de la realidad de las relaciones laborales que no deban estar reguladas. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuándo nació la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo nace en el año 1974. En el año 1975, el movimiento sindical lleva adelante una ronda de negociaciones colectivas que da origen a prácticamente la totalidad de los convenios colectivos vigentes desde el 75 hasta que se empiezan a retocar en la década del 80, en el 90 algunos por el tema de la productividad y ahora algunos otros. Muy bien. La mayor parte de esos convenios del 75 eran un reflejo de la ley de contrato de trabajo, porque los sindicatos ya sabían que la situación institucional era muy compleja y que muy probablemente, si venía una dictadura o venía una situación compleja desde el punto de vista de la democracia, esas leyes iban a ser reformadas, iban a ser tocadas, no en beneficio de los trabajadores, sino en beneficio de las empresas. Si vos ves el convenio 130/75 de la Confederación de Empleados de Comercio de aquella época, hoy Federación Argentina de Empleados de Comercio, es prácticamente un calco mejorado, en muchísimos institutos, mejorado de la ley de contrato de trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia de no atarnos esquemáticamente a estructuras legales en las que es muy difícil que esas estructuras se encorseten en la realidad. La inteligencia del movimiento sindical y de los operadores jurídicos y de los abogados laboralistas de todo es cómo nosotros hacemos que no bajen los pisos civilizatorios porque cambiemos del tipo de norma o del tipo de juridicidad que le demos a esa realidad que se manifiesta. Entonces, si vos no vas adentro de la ley de contrato de trabajo, flexibilizás. No sé, esperá, vamos a ver. Hay que ver, hay que discutir, hay que ver qué significa, tal cosa, tal otra cosa, etcétera, etcétera. Lógicamente, teniendo como norte de que es muy positivo y es de altísimo valor que nosotros tengamos una ley de contrato de trabajo, porque es prácticamente un código laboral único en América Latina, no digo único, pero casi único en América Latina, y que nos ha dado y nos ha redituado y nos ha posibilitado mantener un cono de defensa frente a las arbitrariedades y frente al atropello patronal. Pero la realidad, cuando la realidad cambia, todo lo que depende luego de la realidad también tiene que ir modificándose. No en detrimento de los derechos, sino en saber cómo inteligentemente, con innovación y creatividad, creamos nuevos pisos civilizatorios sobre los que tenemos que legislar. No sé si Gracias, Rubén. Sí. Ahí. Clarísima tu postura, tu opinión y tu aporte. Bueno, vamos a ir haciendo las últimas dos preguntas. Edwin tuvo que retirarse porque lo esperaban para una reunión en su sindicato en Colombia. ¿Estás todavía, Edwin? Aquí estoy. Está bien, entonces tenía el dato como que tenías una reunión que te estaban No, esperando. tranquilo, aquí estoy. Bueno, entonces vamos a hacer las últimas dos preguntas.
Hay una pregunta acá interesante de Juan Gabriel Lera, que habla de esta experiencia. ¿Qué creen que deben rescatar las universidades? Si seguirá el mismo esquema de estudios, si habrá que redefinir la forma y los contenidos. Amalia, me interesa ahí tu opinión en tu rica experiencia como docente de grado, de posgrado, de diferentes casas de estudio. ¿Cómo ves esta emergencia en cuanto a lo que serían los contenidos de nuestras carreras, de nuestras disciplinas, para formar profesionales que estén acorde a los desafíos que nos vamos a encontrar, ¿no? Y que ya nos encontramos porque esto es muy dinámico? Sí, gracias por la pregunta, me parece que es absolutamente pertinente y me apoyo en lo que estaba diciendo Rubén Cortina hace 2 minutos atrás en cuanto a la necesidad de poner pie en los ordenamientos, en las normativas vigentes, en una organización como puede ser la currícula de una carrera universitaria, pero con toda la flexibilidad en el mejor sentido de la palabra, del término, del concepto, en cuanto a dejar de lado algunas cuestiones que parecían, digamos, verdades reveladas, verdades sacrosantas, intocables, etc. Fíjense ustedes que la gran mayoría de los sindicatos siguen manteniendo todavía los convenios colectivos del año 75, como nos recordaba Rubén ahora, pese a que la organización del trabajo, la forma de distribuir, la forma de organizarlo, ha cambiado de una manera radical, han cambiado las competencias laborales, no tienen nada que ver con lo que eran hace 30, 40 años atrás, el modelo de producción es otro absolutamente, y creo que los docentes de esta casa, y en particular en la materia de relaciones laborales, nos hemos esforzado en pensarnos en cuanto a cómo mejorar la estructura de esos convenios colectivos que fueron objeto de estudio dentro de esa materia, visualizar lo caduco y empezar a pensar para el futuro. Me parece que hay varias facultades con carreras de relaciones de trabajo que en este momento, incluida la UBA, la Facultad de Ciencias Sociales, y la carrera RT, están pensando una modificación de su currícula. Yo creo que ahí también se tiene que dar un proceso de diálogo, donde todos participen. O sea, esto no es una cuestión de preguntarle exclusivamente a los docentes acerca de qué hacer, no. Hay que escuchar a los actores del mundo del trabajo, preguntarles a ellos qué es lo que piensan, sienten que tiene que hacer un relacionista laboral, un investigador de los temas del trabajo, un docente, digamos, todas las aristas que tiene esta carrera, y ayornarla entre todos, ¿no? Sacándose prejuicios de encima, sacándose clichés. Todo el tiempo estuve pensando, mientras estábamos charlando, acerca de estas especulaciones acerca del futuro del trabajo, que ya nos parecían presentes. Parecía hace 6 meses atrás que íbamos a tener una invasión de robots, una anulación absoluta de puestos de trabajo, la inteligencia artificial, bueno, parecía una hecatombe del empleo. Bueno, ahora que no teníamos trabajadores trabajando, porque la pandemia, el aislamiento así lo indicaron, y como decía Rubén, creo, hay un 80% de personas en sus casas. Bueno, ahí está el presente y el futuro del trabajo. Me pregunto dónde están los robots que supuestamente los empresarios tenían que haber puesto en marcha, haber invertido en su desarrollo, en sus propias explotaciones comerciales, industriales, lo que puede. Esto no sucedió. Entonces hay clichés, expectativas, que bueno, hay que ir deconstruyendo, hay que ir sacándoselas de encima y ver
exclusivamente lo que pasa en la realidad, que es la que nos dice la verdad. Gracias, Amalia. Sí, la realidad siempre es un poquito más compleja, ¿no? Te quería hacer una pregunta, teniendo en cuenta tu experiencia como funcionaria de muchos años del Ministerio de Trabajo, tu recorrido como docente, tu recorrido como investigadora. Desde el punto de vista de la emergencia, de la coyuntura, y volviendo al tema que nos ocupa como título, ¿no? El COVID y el impacto en las relaciones del trabajo que se está dando, ¿no? Que lo estamos conversando, pero que se viene dando hace 3 meses. ¿Cómo imaginás una rápida reacción de los diferentes actores sociales del mundo del trabajo desde el punto de vista de operacionalizar las decisiones, ¿no? Digo, desde ya que uno piensa en la negociación colectiva como herramienta inclusiva, digamos, articuladora, bilateral y demás, pero desde tu experiencia, ¿cómo imaginás que la realidad no nos avasalle y podamos estar a la altura y no tan atrás de los acontecimientos? Bueno, buenísima pregunta, Gastón. ¿Qué podemos hacer? Me parece que acá todos hemos acordado acerca de la necesidad de que se establezca un diálogo social verdadero, un diálogo social productivo. Y en este sentido, me parece que cada uno de los actores que intervienen tiene en ese diálogo y que tendrán que intervenir en el mismo, tienen que cumplir un rol, como vos bien decías hace un momento atrás. En el caso del Estado es convocar, prohijar, facilitar, proponer, fijar pautas, fijar modelo. Desde el punto de vista del empresariado, bueno, asuman riesgos, que piensen en el futuro en el presente y en el futuro de la nación, de la Argentina, desde un lugar de mayor grandeza, en donde se piensen como actores sociales y no como una parte demandante que aspira a conseguir mayor riqueza en cualquier situación. De las organizaciones sindicales, que también estén a la altura de los acontecimientos y que avisoren el futuro, que miren hacia el futuro. Acá, en el día de hoy, en esta hora y media en la que hemos estado reunidos, me parece que se han dado una cantidad de líneas, se han marcado una cantidad de líneas de trabajo a partir de las cuales el sindicalismo tendrá que pensar sin aferrarse a modelos que me parece que crujen por todos lados. No voy a reiterar lo que se dijo, pero ustedes lo escucharon en cuanto a los nuevos tipos de empleo que habrá que crear, no resistirse ante el trabajo domiciliario, pensar en mejorar la condición de sectores postergados como son las mujeres. Hay muchos problemas del mundo del trabajo que persisten, pero hay muchos problemas y desafíos nuevos. Y después hay un cuarto sector. Ese cuarto sector, la economía informal, la economía de subsistencia, ellos también tienen que hacer sus propuestas. Y asistir a esta mesa que, como decimos, debe servir el Estado pensando no en intereses políticos circunstanciales, sino en generar un modelo de desarrollo estable y con futuro. Esto que se dice con mucha facilidad, todos sabemos que es muy difícil de conseguir, muy difícil conseguir que los actores, que no son solo los que he mencionado, sino también la academia, y puedan sentarse y con un criterio de generosidad plantear sus problemas no como demandas, no como posiciones, sino como propuestas. Ojalá que esto sea lo que nos deja como enseñanza la crisis que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias, Amalia. Edwin, te quería consultar, digamos, desde el recorrido que estás teniendo de esta situación que afecta al mundo, ¿no? Desde el punto de vista de
la globalización desde el punto de vista de las herramientas informáticas, digamos, desde el punto de vista de la sociedad del conocimiento, con la cual, digamos, tuvimos que hacer frente a esta coyuntura. ¿Qué conclusión provisoria, como lo dice el título de este webinar, podés contarnos con una mirada un poquito más positiva, ¿no? Si es que se puede encontrar, con una mirada de empezar a ver qué herramientas, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la modernidad, podemos utilizar en el mundo del trabajo para hacer frente a tantas dificultades. No, yo creo que siempre tenemos, y el sindicalismo vende esperanzas por demás, y creo que, porque pues obviamente las circunstancias son bastante difíciles y seguirán siendo difíciles durante un tiempo, pero estamos convencidos que vamos a estar al otro lado de la crisis. Y yo creo que alrededor de las nuevas formas de comunicarnos, de las nuevas tecnologías de la información, creo que hay que saberlas usar precisamente para la organización y para el crecimiento, las organizaciones sindicales ya planteadas. Nosotros en el marco de esta pandemia y de esta cuarentena hemos presentado pliegos de peticiones, hemos hecho asambleas virtuales que jamás hubiésemos podido hacer de forma presencial por la dispersión geográfica a lo largo y ancho del país. Estamos haciendo negociaciones colectivas, como ya lo dije, por empresa de carácter virtual. Estamos haciendo las reuniones que jamás pensamos hacer porque siempre estamos pensando en positivo, en no dejarnos de comunicar. Nunca nos hemos dejado de mover. Incluso en el marco de esta pandemia se hizo una asamblea general de accionistas de la empresa petrolera del país y fuimos capaces en paralelo con una especie de subvertising de organizar una acción de protesta y posicionar una etiqueta en Twitter para llamar la atención sobre una masacre laboral que se generó en la industria petrolera. Es decir, ahí están las cosas, ahí están las herramientas. Hay que ver cómo las podemos utilizar, insisto, parafraseando al profesor Marcio Tulio, para pasar de la huelga, porque hoy no podemos hacer técnicamente una huelga. Aquí en el sector carbonero se votó una huelga y tuvo que desmontarse por los efectos de la cuarentena, pero cómo pasamos de la huelga al boicot para seguir desarrollando y reivindicando derechos colectivos. Hay un documento pequeño también muy, muy útil para esta pregunta que hizo Comisiones Obreras, que habla sobre los derechos digitales hoy en día y cómo los trabajadores pueden utilizarlos en las organizaciones sindicales para seguir organizando trabajadores y para llegar a sectores en los que era impensable organizarse y también para movilizar. Entonces, yo creo que ahí estamos precisamente, y también para aportar algo a la pregunta anterior sobre los contenidos, y como estos son conclusiones temporales, yo escuchaba ahorita a la profesora Amelia, y creo que más que redefinir contenidos, debemos pensar es cómo enfrentamos problemas, cómo desarrollamos un pensamiento crítico y cómo le imprimimos creatividad a la hora de solucionar problemas. Eso es lo que estamos poniendo a prueba hoy en el marco de esta pandemia y todos tenemos el reto de hacerlo. Bueno, bárbaro. Gracias, Edwin. Bueno, la verdad que hemos desarrollado 1 hora 40, 45 minutos, creo que muy rica de intercambios de conceptos de actualidad en el mundo del trabajo, ¿no? Como estructurador social, creo que más que nunca, el concepto del empleo como estructurador social y desde el punto de vista de la capacidad del ser humano de ser resiliente a todas estas cuestiones. Así que les voy a pedir un aplauso para los 3 expositores, a todos. La verdad que ha sido muy rico y le quería brindar un aplauso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, Luz, agradecidos por todos por esta posibilidad que nos diste de tu secretaría, y la verdad que personalmente honrado porque me hayan dado este lugar, tanto a vos como a Gustavo y a Martín. No, por favor, los agradecidos y las agradecidas somos nosotras, así que un placer siempre escucharlos y escucharlas. Si siempre aprendemos, me parece que en esta situación precisamente de implosión del mundo, cuando más ideas y más aportes me parece que nos están trayendo para poder darle sentido y entender un poco o poder visualizar para adelante un poco esta situación. Y lo digo yo que no soy del campo de las relaciones laborales, que por ahí es donde más necesito que me echen luz, así que les agradezco muchísimo haber participado. Bueno, gracias de verdad por la oportunidad y por el trabajo que hiciste para poder armar este encuentro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos.
Gracias. Gracias. A todos y a Hasta luego. todas.